Excelente, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo están? Eh, ¿Comenzamos o esperamos unos 5 minutos más? Como ¿Qué usted guste, dicen la ingeniero. mayoría? Como usted guste, ya que la clase está siendo grabada en estos momentos, yo creo que sería iniciar de una vez. ¿Ya? Claro, no hay problema. Comencemos entonces. Bueno, como le decía, damos inicio al curso de diseño e instalaciones de gas para proyectos de vivienda unifamiliar, a cargo del ingeniero Juancho Calarcón. Sí, ingeniero. ¿Se nota mi pantalla? ¿Me pueden confirmar? Ya. Buenas noches. Como comentó, soy el ingeniero Juan Carlos Choque. Daré la clase de diseño de integración interna de gas para proyectos unifamiliares. Quisiera saber si la mayoría son estudiantes o profesionales. ¿Me escuchan? Pero, ¿me pueden escuchar? Sí, ingeniero, se escucha. Ya. Como le estaba comentando, quisiera saber si son profesionales o estudiantes para que vayan un poco más despacio, o si ya conocen algo del tema de instalaciones de gas. Ya, está bien, son estudiantes. ¿Eh? Sí, está. Ya. Comencemos entonces. Ya, los temas que se va a hablar esta tarde de fin de semana, se va a hablar sobre la disposición general para instalaciones de gas natural, la finalidad de un proyecto, lo que debe tener un proyecto en el momento de la presentación de cimiento, el armado de la carpeta y lo más importante, el contrato y la codificación. Como ustedes saben, el servicio de gas es completo, no se puede dejar a media. Sí o sí, si hacen la instalación de gas, sí o sí tienen que dejarlo en funcionamiento. Hablo un poco sobre mi tema profesional. Soy ingeniero civil de la Universidad de Javier. Tengo un posgrado de diseño geotécnico. Soy proyectista nivel 1 y nivel 2 y tengo un diplomado en instalaciones hidrosanitarias. Tengo ya unos 6 años de profesión, ejerciendo la profesión como ingeniero civil. Actualmente me encuentro en Villamonte, en un proyecto de complejo piscícola, la cual me cuesta mucho llegar porque estoy en campamento y la señal no es muy buena, pues se van a licuar. La conexión a veces se conecta o se sale de internet. Vea, comencemos. El gas natural, ¿no? Ya. El gas natural se utiliza hace muchos años para la conformidad
del ser humano, la cual permite que sea seguro, barato y amigable para el medio ambiente. Como pueden ver, el gas natural le dicen llama azul. Actualmente, actualmente en cada casa utilizan gas licuado, la cual su llama es color amarillo con punta roja. Cuando utilicemos gas natural siempre va a ser llama azul. Y puede ser que tenga la punta roja, pero rara vez van a pillar eso. Ya, es una disciplina de la rama de las operaciones petroleras. Como pueden ver, las instalaciones de gas más se dedican a lo que son ingenieros petroleros, lo que son bioquímicos, pero también civil entra en la parte de instalaciones. Como sabemos, nosotros podemos diseñar también proyectos de instalaciones de gas, tanto comerciales en edificios o viviendas. En caso ya que son en subestaciones o gabinetes técnicos, ya sería un profesional más capacitado. Actualmente se contribuye como un recurso natural importante en la economía de nuestro país. Como pueden ver, Bolivia está creciendo actualmente en el recurso de que es el gas, petróleo. El gas natural, el gas natural al traerse no tiene olor, no es tóxico y menos denso del aire. Como, como lo podía decir, el gas natural no tiene olor, no tiene olor, pero lo ponen, ¿cómo le puedo decir? Mercatán. Eso permite que el gas se vuelva un poco más denso y permite tener olor. Hay un esquema, cómo viene la distribución de gas. Se comienza primero como la extracción de los pozos. De la extracción de los pozos viene un pequeño regulador, la cual la presión que atraviesa es de 37 bar, llegando en 100 al yacimiento, la cual es una estación de bombeo, donde distribuye la presión de 20 bares, como será la red principal. En cada red principal se distribuye la red secundaria. Como podemos ver en el esquema, en la línea roja es la red primaria, la cual se distribuye directo a estaciones de servicio o parques industriales. Y para que venga aquí a un domicilio o a una edificación, pasa por una estación de regulación. Como le comenté, la red primaria es de 20 bares. Luego pasa por la red secundaria, la cual puede ser colectiva o individual. ¿A qué se refiere colectiva? Puede ser tanto locales comerciales o edificios multifamiliares, la cual la presión es de 4 bares, debido a que tienen es como de una gran cantidad de equipos conectados a una sola red. Y luego tenemos individuales, la que es más común para una vivienda. La presión es de 4 bares. Como le comenté, la red secundaria sí o sí le va a botar 4 bares. El momento que entra a una edificación o a un local comercial o a un domicilio, ahí hay un regulador que permite regular la presión que transmite la red secundaria, lo transforma a 19 milibares, la cual con esa presión trabaja todos los equipos domésticos en edificios multifamiliares, menos en locales. En locales puede variar según a la capacidad de los equipos. Ya, régimen de presión. Existen 4 regímenes de presión, como le dije. La presión baja es mayor a 0 hasta los 50 milibares, inclusive. Media presión, que es mayor a 50 milibares, hasta 0,4
4 bares. Media presión B mayor a 0,4 bares hasta 4 bares. Como le comenté, ya 4 bares era la secundaria. La presión, la otra presión es alta presión, mayor de 4 bares hasta 42 bares. Como le comenté, en cada sistema, yacimiento nos distribuye la presión. En caso que queremos construir un condominio o un parque industrial, nosotros tenemos que solicitar qué presión necesitamos para todo ese equipo o para toda esa vivienda. Ya, otro punto más, ¿cuáles son las limitaciones que debe tener una tubería en interior? Para una vivienda unifamiliar, según la norma, anexo 5, le voy a pasar eso en el grupo o al coordinador del curso. Solamente nos vamos a basar con una norma de anexo 5, la cual que consiste solamente en instalaciones domiciliares y edificaciones. Comercial no, comercial es costo normativo. Para una vivienda unifamiliar, la presión limitada es de 23 bares. Como le comenté, puede estar entre 19 a 23 bares, la cual cumple con los requisitos que tienen los equipos dentro de la casa. Para una para una vivienda multifamiliar, eso consiste en edificaciones que están limitadas entre 23 bares y 140 minivales. Pero aquí hay una observación. Podemos trabajar con 19 bares también, pero cambiando el regulador, como ahí mismo dice, para gabinete técnico y crujía. Si trabajamos con un gabinete técnico crujía, sí o sí va a ser con 23 minivales. Pero si trabajamos con un local técnico, podemos llegar a trabajar con una presión de 19 minivales. Y las presiones que deben para instalaciones comerciales, sí o sí está entre 23 a 0,4 bares. La presión admisible que debe tener dentro de la casa es de un minibar. Sí o sí, la presión no puede pasar a ese un minibar. Puede llegar a 0,8 minibar, pero nunca uno. ¿Qué pasa si llega a 1? Significa que hay una pérdida tremenda, la cual en uno se ha pegado el medidor o el regulador no está cumpliendo con su función. Hasta el punto, hasta el momento, hasta aquí me entienden todo lo que es presiones. Sí, ingeniero. Porque va a ser muy importante que me entienda eso de la presión en el momento que vamos a diseñar, porque en cada equipo varía la presión, ¿ya? Pero cualquier duda pueden consultarme nomás. Ya, ese es un esquema temático, cómo tiene que estar una integración. Como le dije, la red secundaria es de 4 bares. Ahí tenemos la válvula de la cometida, o le dicen K15 o el chuchu, le dicen a uno los técnicos. Pero lo normal, sí o sí se dice K15 a la válvula de la cometida. El regulador, como le comenté, está entre 19 a 23 minivales. De ahí se conecta al medidor y del medidor encima regulando la presión a menos un minibar. Ya. Ya, otra característica que deben tener en cuenta. Con normativa, según
gobierno, eso se refiere a subvencionadas, como te dice, instalaciones subvencionadas. Son casas que el gobierno le da las instalaciones de gas gratis, pero solamente 23 metros, 22 a 23 metros solamente le da la instalación de gas y 4 metros nomás tiene que estar enterrado. Si pasa más de los 22 metros, el gobierno ya no sería gratis, ya serían que ustedes mismos tenían que pagar. Pero según la normativa, si tu cocina, hasta el punto de tu cocina es 22 metros, la instalación es gratis, no te cobran. Pero solamente se refiere a un punto de, de cocina y te dejan un punto provisional en el momento que vos quieras hacer una ampliación o una modificación a ese proyecto. Y otra cosa más importante, que toda la empresa de gas, sí o sí tiene que estar registrado a la NH. Si no está registrado a la NH, el proyecto que hagan no es válido. Sí o sí, Yacimiento lo va a rechazar, porque en el NH ahí está el nombre de la empresa, el nombre del proyectista y el nombre del instalador. Los dos tienen que estar registrados. Por ese motivo, si van a una empresa y no está inscrita a la NH, pero te hace la instalación, pero luego vos vas al yacimiento y vos querés que te coloquen el gas, no te van a decir. Aunque tenga fotografía, un esquema, un cálculo, no. Porque sí o sí tienen que ir el supervisor a observar cómo se está haciendo el trabajo. Por ese motivo, recomiendo a ustedes, si se hacen hacer las instalaciones de gas, sí o sí tiene que ser una empresa autorizada por la NH, sí o sí, y que esté vigente también. A uno están inscritos a la NH, pero no está vigente. La NH se autoriza cada 4 años. Eso toma en cuenta ya. O cuando revisen un proyecto de instalaciones de gas, sí o sí le van a pasar a la NH y lo primero que tienen que revisar es el nombre del proyectista, el nombre del instalador y la fecha de validez de la NH. Ya eso le encargo mucho en el momento de revisar un proyecto de gas. Los tipos de materiales que se pueden utilizar para instalaciones de gas son 4: el acero, el cobre, el acero P o el PAP. Actualmente, lo que en mi tiempo que he trabajado como proyectista, más se utiliza el acero galvanizado y el acero negro y el PAP, mientras el cobre casi rara vez nomás se utiliza cuando son equipos industriales, pero rara vez más utilizan acero galvanizado también. Y el acero P en realidad no he visto que han utilizado. ¿Por qué? Porque en la normativa no tienen el certificado de calidad, no está autorizado, como si ese material funciona en otros países, pero aquí no tiene validez, no tiene un certificado que valide que sí cumple con todas las características según a la normativa. Mientras el PAP sí, ya hay una norma, la norma, el anexo 5 se amplió por ese tema del PAP, está certificado, tiene los certificados de calidad, cumple todo. Pues sí o sí, el PAP aún no utilizan. Por eso, acero P, hay, funciona, pero no está certificado. Tomen en cuenta mucho en esa parte ya, porque venden materiales. Yo he visto y he consultado, pero no están certificados por yacimiento. Entonces, ¿para qué te va a servir instalar con acero P si no está validado?
Ya ahí vemos los diferentes tipos de materiales. Tipo de acero debe cumplir la siguiente norma. Ashton A 120, Ashton A 53, NAG 250 y NAG 251. Los accesorios también deben cumplir, no solamente que la tubería que debe cumplir con la calidad. La tubería de acero, de cobre, igualmente. Gordito. Normativa. Aston B42 y Aston B88 o norma equivalente. ¿A qué se refiere norma equivalente? Se refiere a que pueden utilizar una norma de país vecino Perú. Tiene normativa, la cual científica que los accesorios cumplen con los estándares de presiones, pero también se basan todo con la normativa de Estado americano. Por eso motiva, se dice norma equivalente, porque deben cumplir los mismos estándares. La tubería PLP, o multicapa, esa es una tubería realmente, para mí yo la veo muy, muy fácil de integración. Cualquier integrador te lo hace en un día la integración de gas con PLP, mientras con tubería de acero galvanizado, acero negro, o cobre, por lo menos se tardan 4 o 5 días. También deben cumplir con la norma NB, el 1216020. Como pueden ver, ya el PAP ya está dentro de la norma boliviana. Por eso ya está validado que sí o sí el PAP está certificado por yacimiento. Ya, el acero P también debe cumplir con la siguiente norma, la NAG 210. Son normas ecuatorianas. Por ese motivo, les comento que aquí acero P no está validado para instalaciones de gas. Continuamos. Ya, el requerimiento de los materiales, el requerimiento de los equipos. Hay dos tipos de requerimientos que puede ver. Clase estándar se refiere a que una casa puede tener cocina, un calentador de agua y un calefacción. Esos son los equipos mínimos que debe tener una casa. Puede tener dos o los tres o uno, pero son los mínimos. Por eso se clasifica como estándar. Yeah. Se les debe al final de seguir la alimentación de gas. Se viene dos tipos: gases estándar y de alto confort. Ya, clases de alto confort son la piscina, sauna, aire acondicionado y secador. Como pueden ver, una casa puede tener piscina o sauna o una secadora, pero no toda la casa va a tener eso. Por eso lo común de una casa tiene una cocina, un horno, un termotanque, un calefón, una calefacción en caso de vivir en Cochabamba, La Paz, Oruro. Determinación de la potencia de los aparatos. Comencemos con la cocina, la decimera. Aquí yo estoy poniendo dos ejemplos. Les voy a pasar el catálogo de los productos que se utilizan para el diseño de cocina, de termotanque, de calefón. Ya. La mayoría de los proyectistas se equivocan en esa parte de aquí.
A ver, ¿quién me puede ayudar en la suma de la potencia en kilowatts? Ahí dice dos quemadores rápidos de 2.7 kilowatts, un quemador semirápido de 1.75 kilowatts, un quemador semirápido 1.4 kilowatts y un quemador auxiliar de 1 kilowatts. Hasta ahí, ¿cuánto ustedes suman? A ver. ¿Pueden hacer la suma o me entienden esa parte de ahí? ¿Me escuchan? ¿Aló? 6.85, ingeniero. ¿Es aquí? Que te estoy apuntando lo que está pintado con celeste. No, la otra, la otra. Ya, y el otro. 9.55. Ya, por ahí. Siempre van sumando. Si dice dos quemadores, entonces dos veces 2,7, ¿ya? Que la mayoría se equivoca en esa parte. Lo toma 2.7 más 1.75 más 1.4 más 1 y te sale 6,85. Eso van a tener mucho cuidado, ¿ya? Por eso están los números de quemadores. Por ejemplo, aquí son 4. 1, 2, 3, 4. Por ese motivo son 4. Mientras aquí son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso aquí es 2 veces. Eso tomen en cuenta ya mucho. Porque la mayoría se equivoca. Piensa que los dos quemadores suman 2,7, pero no, no es así. Siempre va a haber eh, ese pequeño error. ¿Ya? Hasta aquí me entienden cómo calcular la potencia de una cocina. Que dicen, está todo claro en la parte de la cocina. No es complicado, ¿no? Ya, continuamos entonces. Ya, ahora tenemos la cocina con horno, la común que toda casa tiene en la mayoría. La sumatoria sería 3 más 1.9, 1 más 2 más 2.3. Me daría un valor de 10,20 kilowatts para una cocina que tiene horno o común. Hasta aquí me entienden porque si el dueño viene con su cocina, a veces viene su cocina de Europa o de Brasil, ustedes tienen que contar qué tipo de cocina va a tener, sí o sí. Quién sabe, tienen una cocina de 8 hornillas y un horno incorporado. La potencia ahí varía. Si la potencia varía, entonces te va a botar otro diámetro. Por ese motivo, ellos tomen mucho en cuenta en la parte de los catálogos que tienen cada cocina. Ya tomen mucho en cuenta.
porque el supervisor de yacimiento, cuando usted presente el proyecto, ellos revisan, te dice ya, ¿cuánto tu cocina? Te dicen, 6,85, ya, ¿y dónde sacaste ese dato? Te dicen. Vos tenés que adjuntar en la carpeta su ficha técnica, de dónde sacaste esos datos. No es nada más poner datos o poner, ellos sí o sí te piden eso, ficha técnica del equipo que vas a instalar. Pero como ahorita lo estoy demostrando, de una cocina escimera y una cocina con horno. Como pueden, es sencillo, es nada más sumar su potencia, no es muy complicado. ¿Ya? Continuamos. O en caso que solamente tenga un horno, tenemos que poner, como dije, sí o sí su ficha técnica. Y en su ficha técnica, buscar cuánto es su potencia. Aquí el horno es de 4 kilowatts. ¿Por qué? Estamos ocupando un horno, un modelo de HG 901i. Por ese motivo estamos ocupando esa potencia ahí. Si ocupamos el otro modelo, su potencia va a disminuir. Por eso ese motivo tomen mucho en cuenta ya. Cuando hagan estimaciones de equipo, sí o sí tienen que adjuntar la ficha técnica. En caso si quiero poner una churrasquera al gas, igual tienen que poner su ficha técnica y de dónde saca la potencia. Porque sí o sí, yacimiento, el supervisor que te toque, te va a pedir. Ya, el otro, la secadora. Tomamos la ficha técnica según el equipo que se va a comprar el dueño, ¿no? La secadora depende mucho del peso, ¿no? De cuánto peso va a estimar. Esa ficha técnica es para 56 kilogramos. Su potencia entonces es de 22.000 BTU. Ahora, de ese BTU, le hacemos una pequeña conversión y es 6,45 kilowatts. Ya tomen en cuenta. Nunca a veces los equipos no vienen con la unidad que necesitamos, tenemos que transformar. Ya le encargo esa parte, tomen en cuenta mucho. Ahora, en una sauna, de igual modo, escogemos qué tipo de sauna queremos escoger, dependiendo del ambiente, ¿eh? Por eso, hagan la ficha técnica y calculen el volumen que va a tener ese ambiente. Lo más común es de 18 metros cúbicos. Es lo más común que se utiliza. La cual es de 12 kilowatts. Y así ustedes quieren un ambiente más pequeño o más grande, según a la ficha técnica que tienen, lo calculan la potencia. ¿Ya? Esos son los modelos que hay en Santa Cruz. De igual modo, potencia, Pero ¿por qué no? potencia es de ese, una de potencia es de 12 kilowatts, no, 10 kilowatts. Y para una sauna a vapor es de 16 kilowatts. Por eso, hagan la ficha técnica y vean cuánto es su potencia. Si la potencia bota en otras unidades, lo transforma en kilowatts. Ahora, aquí hay dos tipos
de sauna, de sauna seco y sauna vapor. La diferencia es que sauna seco puede estar dentro del ambiente, la cual no bota ni un gas tóxico, nada. Por eso le dicen sauna seca. Mientras sauna vapor, sí o sí tiene que estar el equipo en otro ambiente, porque ahí mismo bota los gases tóxicos. Hasta aquí me entienden cómo calcular la potencia de los equipos según a la ficha que tengan. ¿Estamos todos claros? ¿Claro? Como dice mi docente en la universidad cuando estaba, el silencio dice todo. ¿Ya? Entonces estamos bien. Aquí para calentador de piscina, de tal modo, ustedes tienen que coger según a la capacidad de tu piscina. Aquí abajo donde dice tabla de selección de equipo, puede ser cubierto o no cubierto. La mayoría de aquí en la parte, yo soy de Santa Cruz, pero ahorita estoy en Tarija. Todas las piscinas son abiertas. Y las piscinas máximo son de 3 por 4 para vivienda, ¿no? Ya cuando hablemos de piscina deportiva ya no cumplen los requisitos porque hay que diseñar según a la, ¿cómo lo puedo decir? Según a la ficha y al ambiente del lugar, ¿ya? Aquí tenemos esos tres modelos de cubierto. Esa parte donde dice 38, 51, 84 se refiere a la superficie en metro cuadrado. Ya como le comenté, yo tengo lo máximo una piscina para un domicilio es de 3 por 4, serían 12 metros cuadrados. ¿Y cuál sería? El más recomendable sería ese modelo de aquí, SP30, que su área para calentar es 38 metros cuadrados. Ya, entonces escogí ese modelo CP30. Ya voy arriba y busco digital CP30, potencia 28.000 kilo, 28.000. Igual de tal modo, hacemos la pequeña conversión y nos bota que es 32,56 kilowatts. Esa parte de aquí donde dice salida de humo, dice tío forzado, más adelante le voy a explicar a qué se refiere tío forzado o tío balanceado. ¿Ya? Ese tío forzado, ese tío balanceado, tienen el termotanque, el calefón, la secadora, la sauna. Ya más adelante les voy a explicar a qué se refiere eso. Hasta el momento, hasta aquí me entienden, porque está fácil, ¿no? En la parte de que son esos equipos. O tienen una duda, o qué equipo querían ver. Del calefón, el termotanque, más adelante les voy a explicar eso. Pero ahorita estoy explicando lo que son pura ficha técnica, porque ya son equipos ya fabricados. Hasta aquí todo claro. Ajá. ¿Ah? ¿El mío? ¿Me confirman?
Yo sé que están ocupaditos, yo sé que es un fin de semana, pero ¿qué vamos a hacer? Nos tocó pasar clase. Como le comenté, está todo claro para que siga avanzando, que luego, en el momento que hagamos diseño, claro, le voy a explicar de nuevo cómo calcular, pero para evitar volver atrás, es mejor explicarlo y tener todo claro. ¿Estamos bien entonces hasta aquí? ¿Me escriben o me hablan? Sí, correcto. Todo se puede sacar en los catálogos según al equipo que vas a colocar. En caso que ustedes quieren colocar una cocina industrial, sí o sí tienen que sacar la ficha técnica de ese equipo y ver cuánto era el consumo y la potencia de ese equipo. Porque de la potencia calculamos los diámetros y de los diámetros calculamos la pérdida que debe tener. Por ese motivo deben tener mucho en cuenta qué equipo van a colocar. Porque la mayoría de lo que yo veo van, colocan una cocina. Van. ¿Qué pasa? Pasando unos 2 años, modifican la cocina y colocan una cocina con un horno, pero esa cocina era el cimero, que es lo común es 6,85. ¿Qué pasa aquí? No va a cumplir con la capacidad de consumo, la cual la llama no va a ser suficiente para que pueda funcionar bien la cocina. O otro caso, unos te enseñan con un termotanque, pero luego te dicen, no, el termotanque es muy grande, quiero un calefón. El técnico, sí, este no te va a decir que no, lo va a colocar, pero en el momento de que funcione, el calefón bastante potencia utiliza que a diferencia de un termotanque. Un termotanque máximo está entre 5,47 kilowatts, mientras un calefón sí, el más pequeño todavía es de 14,30 kilowatts. Como pueden ver, casi triple de su potencia. Entonces, deben tener en cuenta mucho lo que van a colocar. Pero como le comenté, lo común para una vivienda que tenga su cocina, un horno, un calentador de agua que puede ser termotanque o calefón. Hasta ahí. Ya si es una casa de lujo, va a tener pues, cocina, horno, calefón o termotanque, un calentador de piscina y una churraquera. Por eso deben tener que tomar en cuenta qué cosas va a necesitar el usuario para que vos lo diseñes. Porque el usuario te dice, yo quiero mi cocina, pero vos tenés que explicarle qué cosas necesita. Va a querer un horno para que pongamos un punto de horno o, o el usuario te va a decir, quiero una piscina, ya, dónde va a ser la piscina? Que vos también tenés que calcular la distancia que se va a colocar la piscina. No es nomás poner cualquier equipo y en el momento que funcione y haga una falla o una fuga, el primero que va a ir es el proyectil, el primero, porque todo proyecto firma el proyectil. Ya eso toman mucho en cuenta. Cualquier trabajo que hagan, hagan bien con criterio, porque ustedes son futuros ingenieros. Un técnico sí o sí te decía yo, se puede, aguanta, sí, se puede,
pero demostrar, sí o sí, hay que demostrar en papel que se puede. Ya eso tomen mucho en cuenta. Ya, esa es otra marca de fotocalentador de piscina. De tal modo, esa marca es calidad. Igual, aquí, para calcular con qué potencia de cocina, de potencia de piscina va a ser, está en función de su ¿Por qué no vino todavía para gente? ¿No sabe? profundidad. Esa profundidad está en centímetros, ¿ya? Igual, aquí su potencia máxima va a ser de 35.500, la cual con una conversión lo transformamos a 41.28 kilowatts, ¿ya? Como lo pueden ver, está muy fácil en caso de determinar la potencia de los equipos. Ya. Ahora tenemos, lo más interesante para mí es los equipos para calentador del agua. ¿Se nota la pantalla, no? Sí, ¿eh? Ya hay dos tipos de calentamiento de agua caliente. Puede ser un equipo instantáneo o un equipo acumuladores. ¿A qué se refiere a un equipo instantáneo? Que depende mucho del caudal, mucho. Es como podemos ver el equipo de abajo, donde ese equipo instantáneo depende mucho del caudal. A eso que se refiere a los calefones. ¿Por qué? El calefón funciona como una, ¿cómo lo puedo decir? Como un circuito que gira alrededor de un tubo que está calentando a una temperatura constante. ¿A qué se refiere el instantáneo? Que sí o sí el caudal que entra es igual al caudal que sale. La cuchara no, Entonces, no le da con la cuchara acá. está con el audio prendido. ¿Será que puede apagar, por favor? Gracias. Como le estaba comentando, el calefón es un equipo instantáneo. ¿Qué significa? Que siempre te va a dar agua caliente. No tiene limitaciones. Sí o sí va a tener agua caliente. Mientras un equipo acumuladores son los termotanques. ¿A qué se refiere? Se va a botar agua caliente, pero hasta el momento o hasta un punto que se acabe la cantidad de agua que tenga. Si acaba cierta cantidad, de nuevo tiene que esperar unos 20, 25 minutos, media hora para que llene toda esa agua y lo caliente y de nuevo enciende a botar. Por ese motivo se dan un equipo acumulador. Ahora ven la diferencia que hay entre un calefón y un termotanque. El calefón es continuo que va a botar continuo agua caliente, mientras el termotanque no. Hasta que llegue a su punto de capacidad, ahí te va a botar agua caliente y ahí tienes que esperar hasta que vuelva a cargar, vuelva a calentar y sin impulsarse. Por ese motivo, la mayoría de las viviendas quieren calefón. ¿Por qué? Quién sabe, va una familia de 5, uno se baña, el segundo se baña, el tercero, ya se acabó el agua caliente, el termotanque. Ahora tienen que esperar por menos media hora para que caliente el agua y enciende de nuevo otra vez va a funcionar.
agua caliente. Mientras el calefón, no. Sí, el primero se entra, el segundo se entra, el cuarto, el quinto se entra, sigue botando agua caliente. Por ese motivo, la mayoría, cuando son eh, una familia de 5 o de 10, optan para utilizar un calefón, pero también es un poco más caro que un termotanque. Y las dimensiones también es muy diferencia. Un calefón puede utilizar un espacio de 60 por 90 nada más, mientras un calefón utiliza un espacio de 60 a unos 50 2 metros, dependiendo de la capacidad de agua que va a calentar. Hasta aquí me entendieron cuál es la diferencia de los dos equipos. ¿Me entendieron? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál colocarían en su casa? ¿Un equipo instantáneo o un equipo acumulador? ¿O cuáles le podrían decir al usuario cuál sería la mejor opción? De mi parte, yo ponía el termotanque. ¿Por qué? A ver, sí, correcto, el acumulador. Porque es más barato y su potencia es mucho más menor que un calefón. Por ese motivo, el termotanque es la opción mucho más económica, tanto del equipo y tanto para la integración de gas. Mientras un calefón, un equipo más pequeño, un poquito más caro, y también te dimensiona la tubería. Pero lo beneficio es que siempre vas a tener agua caliente continuo, no va a haber en un momento se acabó el agua caliente, ¿no? Es continuo. Por ese motivo es la diferencia. ¿Ya? Tomen mucho en cuenta en esa parte. Ya. Comencemos con el diseño del termotanque, ¿ya? Vamos a escoger qué termotanque hay que colocar para cada vivienda. O quieren descansar unos 5 minutos, 10 minutos, ¿qué dicen? O continuamos. Un break. ¿Ya? ¿De cuántos minutos quieren? ¿De 5? Sí. Ya, entonces, a ver, son las 9:05, ya 9:10. ¿Ya? Me vayan a tomar un vaso de agua. Igual, ya no sé.
Ya, comencemos. ¿Están todos? Comencemos, ¿no? Ya, ya. El termotanque. El termotanque, para seleccionar el tipo de termotanque, tenemos que ver la cantidad de puntos de agua caliente que se va a colocar. Eso depende mucho del ingeniero hidráulico, porque ellos van a decir qué punto necesita agua caliente. Ok. Es una planilla donde indica la cantidad de equipo que debe tener una vivienda o opcional. Un lavamano puede tener agua fría y agua caliente. Un lavaplato puede tener agua fría y agua caliente. Una lavandería también. Lavandería se refiere al ambiente donde está la secadora, ¿no? Por eso puede tener agua fría y agua caliente. Y ducha puede tener agua fría o agua caliente.
ponemos la cantidad, lo que ven marcado con color medio rosado, son la cantidad de equipo que debe tener una vivienda. Un lavamanos, un lavaplatos, una lavandería y 2 duchas, lo común. El caudal en litros por minuto es una medición, según la normativa, se tomó esa 1, 2, 3, 4, 5 de la normativa del anexo 5. El tiempo también ya son normas, están estandarizados, la cual el volumen se multiplica 1 por 1 por 3. Sería 3. El volumen entonces 3. 1 por 2 por 10 es 20. Entonces su volumen es 20. Así de tal modo, entonces el volumen líquido para esos 5 puntos de agua caliente es de 253 litros. Y determinamos la cantidad de agua caliente. A ese 253, ahí está entre agua fría y agua caliente. Utilizamos esa fórmula aquí, la cual es volumen de agua caliente es igual al volumen total por la temperatura que se va a mezclar, la temperatura del agua fría, la temperatura del agua caliente y la temperatura de agua fría. La temperatura de agua caliente está entre 65 grados y de agua fría 15, y la temperatura de mezclado es de 40. Esos datos son estándares, no van a variar. Solamente el dato que puede variar es temperatura de mezclado, según al equipo que van a utilizar. Como ya le dije, tienen que tomar mucho en cuenta la ficha técnica. Quién sabe, utiliza un termotanque de tal marca y luego el señor se compra otro tipo de termotanque y de otra marca y tienen otra, eh, otra temperatura de mercado, puede ser entre 25, 35, pero ese aquí es de esa ficha de aquí. De aquí, de la marca Gremi, era la temperatura de 40. Ya tomen en cuenta mucho en esa parte. La cual nos da un volumen total de 126,5 litros de agua caliente. ¿Qué significa eso? Necesito un termotanque que me dé agua caliente 126 litros por segundo. Entonces voy, cupo el modelo. La capacidad de tanque, 80 litros. No. 120 litros. No. Casi está dentro, pero siempre hay que tomar un factor de seguridad. La cual 150 está un poco elevado, pero es preferible que sea un poco más, que sea menos. ¿Ya? Entonces, aquí tomamos en cuenta cuánto es su potencia. El consumo geográfico en hora es de 47, no, 4.700, la cual hace una pequeña conversión y nos da de 5,47 kilowatts. Ahora, aquí tomo mucho en cuenta también esa recuperación en litros por segundo. Aquí me está diciendo una recuperación de 203 litros por hora. Y nosotros tenemos un volumen de 253. Está dentro completamente. En caso que
el volumen de recuperación sea mucho mayor o mucho menor a la cantidad que tenemos. ¿Qué significa eso? Significa que sí, va a calentar el agua, pero el tiempo de llenado va a ser muy largo. Y eso no nos conviene también. ¿Para qué vamos a comprar un termotanque que funcione y que me tarde por menos 3 horas en calentar el agua? Por menos tienen que tardar media hora lo mínimo. ¿Ya? Tomen en cuenta en eso. Entonces, se determina la potencia requerida para el termotanque, la cual se cogió 150 litros con una potencia de 4.700 kilocaloríficos por hora, la cual un equipo fue necesario. Pueden colocar 2 equipos o 3 equipos, pero no es aconsejable. No, no. Se puede colocar 2 calefones al mismo tiempo para, para abastecer toda la cantidad de agua caliente que requiera esa casa. Pero lo aconsejo que no, por, por criterio de visual o arquitectónico, se ve muy, hasta mismo el arquitecto va a decir, no se puede, porque ellos ya también, ya te diseñan dónde tiene que estar el calefón y te dan un espacio muy pequeño o el termotanque muy pequeño, porque 2 termotanques no dan, pero se puede. No, no le estoy diciendo que no se puede, pero no lo recomendamos. Se puede cuando ya está diseñada la red y no hay otra solución. Ahí ya coloquen 2 termotanques. Cuando ya está diseñada la red. Pero si ustedes están diseñando desde el inicio, vos podés cambiar la capacidad del termotanque y colocar solamente una pieza. ¿Ya? Entonces, para el termotanque, para esos 5 puntos de agua caliente, su potencia va a ser de 5.47 kilowatts. ¿Ya? Hasta aquí me entienden, ¿no? Está fácil el termotanque, no es complicado, ¿no? Hasta aquí estamos todos claros. Si me pueden responder por escrito, me ayudaría, por favor. Gracias, Cristian. Ya, continuamos entonces. Ya, ahora continuamos con el calefón. ¿Por qué le tomo mucha importancia a esos 2 puntos? Porque sí o sí hay que hacer una memoria descriptiva al informe del proyecto. No es como el calentador de piscina, la cocina, el horno, la secadora. Vieron que solamente ponemos según a la capacidad, a la ficha técnica que nos dan y nada más. Pero para termotanque o calefón, sí o sí hay que hacer una pequeña memoria de cálculo para demostrar por qué cogimos ese equipo. Ya tomen en cuenta esa parte. Ya, calefón. Aquí tenemos esa marca, Marte. Hay de 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 13 litros. El más común que se utiliza es de 8 litros. ¿Ya? Ahí te voy a explicar por qué. Ya. De tal manera, determinamos la cantidad de total de mezcla de agua fría y agua caliente.
Igual, lavamanos, lavaplatos, lavandería, ducha, tina. Y cogemos dos lavamanos, un lavaplato. Así si quieren, pueden poner una lavandería con agua caliente. Dos duchas, sí o sí. En una casa, sí o sí, hay dos duchas con agua caliente. El lavamanos, opcional. Pueden colocar. Opcional, no, opcional. Pero sí o sí son dos duchas. ¿Ya? De tal forma, ya son calores que están normalizados y una multiplicación sencilla. 2 por uno, 1 por 2, 0 por 3, 2 por 5 y nos sale un caudal de 14 litros por minuto. Necesito que me bote el tipo 14 litros por minuto. Ya, pero hay que hacer una pequeña corrección según al factor el factor que influye mucho en el agua caliente. Lo cual, la X se refiere a la cantidad de equipo que se va a colocar. ¿Cuántos son? 2, 3, 5. 5 equipos. Entonces, el factor de seguridad es raíz de 1, X menos 1. Y X son 5. 5 menos 1, 4. Raíz de 1/4 me va a botar 7 litros por minuto. Entonces, esa es la cantidad de agua caliente que se va a necesitar. Ahora tenemos que determinar la potencia. La temperatura del agua caliente va a ser de 20 grados. ¿Ya? Y calculamos la potencia útil. Entonces, ¿qué sería? El caudal de agua caliente por la temperatura por 14.333. Entonces sería 7 por 20 dividido entre 14.33. Nos va a botar una potencia de 9,77 kilowatts. ¿Qué significa? Necesito un equipo que cumpla con una potencia de 9,77 kilowatts. ¿Ya? Pero igual hay que hacer sí de correcciones. Determinamos la potencia útil a nivel de la zona. Como estamos en la región, yo soy de la región occidente oriente de Santa Cruz, pero igual funciona para todo esto. Aquí tenemos la tablita. Esa tabla saqué según a la normativa de anexo 5, según la potencia. En caso de Santa Cruz, aquí Santa Cruz es de 0,928 el factor. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? 9,77 9,77 por 0,928 pues, ya es 0,928 por 9. Ya no me acuerdo porque pucha, ya tengo mi planilla hecha y ya casi me van a sacar. Sería
9.77 dividido entre 0,928. Te va a botar una potencia útil según a la zona de 10,53 kilowatts. Ahí está, como están observando, seguimos corrigiendo y sigue subiendo la potencia. Tenemos que seguir corrigiendo según a la requerimiento del equipo. Ahora, la potencia útil o potencia nominal y la potencia absorbida o consumo nominal. Esos datos de aquí, de 12.3 y 14.1, se saca según al equipo. Por ejemplo, aquí, la potencia útil nominal, ahorita no sabemos cuántos litros va a ser, ¿eh? Pero un aproximado dijo que era 7 litros que daba agua caliente. Voy a tomar 8, pero todavía no estoy tan seguro si me va a funcionar. Entonces digo, potencia nominal es de 14.3. 14.3, ¿ya? Y la potencia, aquí está con 7 litros, sí. Capacidad de 7 litros, está con una potencia nominal de 12.3 y un consumo térmico es de 14.1. De esos dos datos se saca de la ficha técnica. Ya tomen en cuenta. Puede ser 7 o 8. Eso emocional. Ustedes vean cuál le conviene. Pero aquí, haciendo los cálculos, hay que ver si cumple con esa capacidad que nos da. Entonces, la potencia tiene una eficiencia de 0,87. Ya. Entonces, determino la potencia absorbida para el equipo. Sería la potencia útil dividido por el rendimiento del equipo. La potencia útil sería 10.53 dividido entre 0,87, lo cual me da 12.1. Es la potencia absorbida que va a tener ese equipo. Ahora, verifico si me da con el equipo que yo escogí. 12.1. A ver, entonces mi potencia útil es de 12.3. Ah, está dentro. En caso que no le gustaría, pueden escoger otro equipo de una capacidad de 8 litros y calcular la nueva eficiencia de la potencia que está entre 14.3 y 16.2. ¿Ya? Entonces, el equipo que voy a escoger es una capacidad de 7 litros, un equipo, la potencia es de 12.3 y, y un caudal de recuperación de 0,19 litros, de 0,19 metros cúbicos por hora. Hasta aquí me entendieron cómo calcular el calefón. Está fácil, no está complicado. ¿Cómo lo ven? ¿Está fácil? Ah, ya, porque de esta T, ya esta T. Eso se refiere a la temperatura.
Ya, ahorita no, no estoy en el servicio de temperatura del equipo, pero es la temperatura que se va a calentar el aguacarina. ¿Se nota mi pantalla o me salí de...? ¿Me puede confirmar si se nota mi pantalla? Ya. Ese dato del delta T es la variación de temperatura. La temperatura que se va a calentar el agua caliente de 20 grados. Mm, dice 25. Sí, sí, dice 25, pero yo no he visto, no he leído que diga 25, pero no, espera, no, pero ahorita lo hacemos el cálculo, no hay problema. Déjame un dato. ¿Se nota en pantalla? ¿Me confirma si se nota de la pantalla? Estoy con una planilla. Puedo desarrollar bienes raíces. Algunos se sienten muy jóvenes, algunos muy adultos y otros en una edad en donde siempre Ya, necesitan 25 días. Sí, vamos a cambiar. ¿Se nota en pantalla, Santo? compartirse como respuesta y que he tenido alumnos de más de 60 años y por el otro lado también he tenido como a personas muy Ya lo jóvenes. cambiamos. Exacto, de temperatura. Eso, sí, porque así es como Ya. lo tienes que Entonces, aquí viendo, la potencia útil ya varió. Sería de 12,21 kilowatts. Y importante que aquí ya la potencia útil sería de... ¿Será que puede apagar su micrófono, por favor? las siguientes sesiones. Orlando, Eso por dicho, favor, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Ya, entonces nos da una potencia de 13,16 kilowatts. Entonces, según una capacidad de 7 litros, su potencia nominal y su consumo, su eficiencia sería de 0,8. Aquí ya varíamos. Entonces, nos da una potencia de 15. Entonces, aquí no da de 7 litros, no da. Entonces, vamos a cambiar uno de 14. A ver. Ya, de 14 me da una potencia absorbida de 14,95. No da tampoco. Entonces cambiemos con una capacidad de 10. Ya. Con una capacidad de 10, una capacidad de 10 litros, mi potencia absorbida es de 15,13 kilowatts y mi potencia nominal es 18. Entonces, cumple, ¿ah? Ahora sí ya está cumpliendo con según a la capacidad y el consumo que requiere esos 5 artefactos. Hasta aquí estamos bien, Santo, ¿me entendiste? Es nada más Ingeniero, jugar. Esa tablita lo voy a pasar ya, para que se guíen y así vayan cambiando. Como ingeniero, le dije, perdón, sí, la tabla que
que estaba explicando no se notó en la pantalla. Ahí está, no se nota en mi pantalla. Se nota, pero es de la PowerPoint, Ah, no ya, de... ya, déjame ver. Ahora, Ahora sí. van a disculpar, no me di cuenta. Cualquier cosa me avisan para modificar. Van a disculpar. Ya, como aquí estamos viendo, su compañero me observó esa parte y cambiamos aquí la temperatura, ¿ya? El salto térmico, 25, la cual la potencia útil va a ser de 12,21 kilowatts, ¿ya? Ahora hacemos un factor de corrección según a la zona y nos botó 13,16 kilowatts. Según a la potencia del equipo que vamos a utilizar una capacidad de 10 litros. Está adentro porque nos piden solamente 7, ¿ah? 7 litros de agua caliente. Entonces, colocamos su potencia útil 18 y su consumo nominal 20,6. Entonces, nos da una eficiencia de 0,87. Entonces, ¿cuánto sería la potencia absorbida? Es de 15,13. Entonces, 15,13, 15,13 y aquí mi potencia útil nominal es 18. Ah, entonces, ¿cómo estoy dentro de la capacidad que requiere los puntos de agua caliente y según la capacidad que me pueda dar el equipo? ¿Hasta aquí me entendieron? ¿Sí? Ya dice, Wilfredo, ¿de qué depende delta T? Depende, como le comenté, el salto térmico. ¿Qué temperatura quieren calentar el agua? El cambio de temperatura. Pero ya depende, según cada equipo va a variar el cambio de temperatura. ¿Está ahí todo claro? ¿Hay una duda? ¿Me confirman? ¿Así con la vía positiva o sí, todo claro? No, no depende del sitio. El delta no depende del sitio, depende del equipo. Del sitio depende el factor de la zona. Ahí va a variar. Ese aquí es un factor que varía según la zona. Por eso hacemos dos colecciones. Ese es del equipo y ese es de la zona. ¿Me comprende o todavía? Sí, por esto puede utilizar el mismo equipo tanto Santa Cruz o Luro. Solamente varía, como te dije, el factor de nivel de la zona. Ahí puede variar. El equipo, como te dije, el equipo sí o sí, tanto en Santa Cruz o de Cochabamba o Luro, el mismo equipo va a ser. Es como comprar un material, ¿no? El mismo, como un cemento. Si vos vas a comprar en Santa Cruz, en Cochabamba, lo mismo va a ser, van a tener las mismas propiedades, no van a variar. Te respondí tu pregunta, Wilfredo. Como, claro, a veces no funciona, pero como te dije, todo siempre hay que demostrarlo en papel, en una memoria.
escrita. Por ese motivo hacemos esa memoria de cálculo para que ustedes expliquen por qué motivo no se puede utilizar ese equipo. Cuando hagan su memoria de cálculo, tal como lo estoy demostrando en la planilla, tienen que colocar en su informe y por qué motivo escogimos ese equipo. Y como tal, como le expliqué anteriormente, pueden colocar dos equipos al mismo tiempo, no hay excusa. Sí o sí se puede colocar uno, dos o tres según el requerimiento de la agua caliente. ¿Hasta aquí está todo claro o una explicación más necesitan para que Calefón un poco más complicado, ¿no? Que un Temotán? ¿Qué dicen? ¿Está todo claro para continuar? ¿O quieren que le explique un más detallado? Continúo entonces. ¿Se nota mi pantalla? Bien. Entonces, ¿qué dicen? ¿Lo dejamos aquí o quieren continuar un poco más? Aló. Entonces, ¿hasta aquí no la quieren o no podemos continuar hasta las 10, pero si gustan lo podemos dejar aquí para mañana continuar. Ya mañana vamos a continuar sobre los tipos de circuitos que hay. Vamos a seguir hablando de los equipos porque es una parte fundamental para el diseño de las instalaciones, porque hay que saber qué equipo colocar y dónde hay que colocar. No, no debemos colocar en cualquier lugar. Según la normativa puede variar y a veces no nos permite colocar el equipo, tanto un calefón o un termotanque, según el ambiente que tenemos. Ya entonces, quedemos así para mañana, a la misma hora. Cualquier consulta me escribe. Ahora lo voy a subir la planilla del termotanque y del calefón para que lo revisen y cualquier consulta me dicen. ¿Ya? Entonces, buenas noches. Hasta mañana.